Hola amigos, aquí estamos otra vez con un mensaje de fe, esperanza y amor sacado de la palabra de Dios. Y hoy queremos hablar de algo muy lindo, muy interesante que está en la Biblia. Hay un versículo que dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que ya comenzamos con la preciosa palabra de Dios a ver. El libro de Nehemías, hoy vamos a tomar el antiguo y viejo libro de Nehemías, capítulo 8. En este libro, este señor Nehemías estaba junto con todo su pueblo Israel en cautividad y pide permiso al rey de una manera milagrosa, que algún día lo vamos a analizar porque vale la pena estudiar ese tema, es muy lindo. Pero bueno, aquí en esta parte ya están de vuelta reedificando los muros de la ciudad, reedificando la ciudad, y en medio de eso encuentran algo que se había perdido hacía años, y es el libro de la ley. El libro de la ley. Los 5 primeros libros de la Biblia, es el Pentateuco, era la ley en aquel tiempo. Y lo encontraron entre las ruinas y empezaron a leer. Y miren lo que dice acá la palabra de Dios en Nehemías. Dice: leían en el libro de la ley de Dios claramente. Leían claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, no leían de cualquier manera. La palabra de Dios no se puede leer así a la apurada. Hay gente que agarra la Biblia y dice: me la voy a leer toda, y leen desde la primera página hasta la última. No sirve para nada. Porque hay que ponerle el sentido, hay que poner el corazón en lo que uno lee, y hay que tratar de sacarle jugo. No es leer por leer por leer, no es un librito de historia que tenemos que leer. Es palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjense qué notable, ¿no? Cuando descubren la palabra de Dios, ellos empiezan a llorar. Hay mucha gente que cuando se encuentra con el Señor, cuando se encuentra con el Espíritu Santo de Dios, se pone a llorar. Algunos no saben por qué lloran. Es como es un algo que el Espíritu Santo pone dentro de nuestro corazón. Y en este caso, lo que había ocurrido es que tomaron conciencia de su pecado, y tomaron conciencia del pecado de generaciones anteriores, porque sus antepasados habían cometido terribles pecados, y entonces Dios permitió que salieran a la cautividad. Y yo traigo esta pequeña reflexión al día de hoy, y les cuento que estuvimos con mi amada esposa allá por la provincia de Corrientes. Estuvimos visitando, entre otros lugares que visitamos, Paso de los Libres, y allí en Paso de los Libres nos encontramos con algo que nos llamó mucho la atención. 2 manos allí, un monumento altísimo, con 2 manos. Yo pensaba en las manos de Van Gogh, pero no son. Y ahí dice: monumento a la paz. Y esto tiene que ver con una gran batalla, la primer gran batalla de la guerra de la Triple Alianza. El 17 de agosto de 1865 se libró en este lugar
la batalla de Yatay. La batalla de Yatay. Miren, les leo lo que dice este cartel que está allí a los pies del monumento. Y dice, en este lugar histórico participaron de la batalla de Yatay durante la guerra de la Triple Alianza, lamentable como toda guerra, Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. En el Año Internacional de la Paz, 1986, la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos erigió este monumento en memoria de todos aquellos que dejaron sus vidas por distintas causas, ideales, convicciones u obediencias. Hermanados en la gloria, ellos vigilan el destino de los pueblos, que nadie utilice su recuerdo para desunir. Y este símbolo, dice, es un humilde homenaje a cuantos en el mundo hicieron y hacen por el bien, la unidad y la paz, e irradie nuestras mejores energías a quienes padecen toda forma de injusticia. Bien, este monumento se erigió porque en ese lugar, en esa batalla que fue terrible, 3.000 paraguayos pelearon contra más de 10.000 soldados de la Alianza. 1.700 muertos, 300 heridos, 1.200 prisioneros. La mayoría de los prisioneros fueron degollados en un crimen de guerra que quedó impune. Entonces, cuando estuvimos allí con mi señora y vimos los niños correr por el campo alrededor, yo pensaba en la injusticia, pensaba en el dolor de las madres que perdieron sus hijos y se me cayeron las lágrimas. Y lo único que pude hacer fue orar. Oré pidiéndole perdón al Señor por la sangre derramada, porque, como yo puse aquí, la sangre derramada le da autoridad a las fuerzas del mal. En nuestro caso, la sangre derramada injusta, los crímenes de guerra, le están dando autoridad a las fuerzas del mal sobre Argentina, no sobre ese lugar, sobre toda la Argentina, porque no fue la gente de ese lugar. Los correntinos se rebelaron en contra de Mitre. Cuando Urquiza viene avanzando para tomar tropas, los correntinos dijeron no, nosotros no vamos a pelear contra nuestros hermanos guaraníes. Tenían el mismo idioma, se sentían parte de la nación guaraní y no quisieron, pero la sangre derramada afectó a toda la nación. Y entonces el enemigo tiene autoridad hoy sobre toda la Argentina. Los crímenes, delitos, la maldad, la droga, la corrupción en todos los ámbitos, puse yo ahí, la trata de personas, indiferencia en la sociedad, da lo mismo, idolatría, clínicas abortistas. Con el tiempo, la sociedad se va cargando de, por un lado, indiferencia, por otro lado, desánimo, cansancio, que llevan a la depresión. Un pueblo triste, un pueblo resignado. Y a veces nos reímos, pero nuestra risa tiene un dejo de tristeza. ¿Cuántas veces nos burlamos de nosotros mismos? Nos burlamos como argentinos de nuestras propias miserias. Y yo me puse a pensar cómo hacer para bendecir la nación en la que vivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hicieron hace tantos años Nehemías y todo el pueblo? Y lo encontré allí en los versículos que siguen de lo que estuvimos leyendo. Nehemías capítulo 9 dice, fui sacando palabras, no está el texto completo porque era largo. Lo primero que hicieron, se reunieron, pero se reunieron no de cualquier manera, en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Los hijos de Dios, los creyentes, tenemos que reunirnos. No podemos estar sueltos por allí
cada uno por su lado. La iglesia de Cristo tiene que estar unida, tiene que estar junta. ¿Para qué? En ayuno. Y dice, miren, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Esto traído a nuestros días quiere decir apartarnos del mal, apartarnos de aquellos que pueden ser una mala influencia, apartarnos de los que no están en santidad, como debería estar todo cristiano. Y yo acá no estoy hablando de denominaciones, no estoy hablando de pentecostales, ni de hermanos libres, ni de bautistas, ni de católicos. Estoy hablando de cristianos, los hijos de Dios, los que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Tenemos que juntarnos, tenemos que apartarnos y tenemos que confesar los pecados y las iniquidades nuestras y de nuestros padres. Esto es una iniquidad de nuestros padres, es una salvajada que se hizo, porque según lo que cuenta la historia, había intereses económicos, especialmente de Inglaterra, especialmente de Brasil, y bueno, no vamos a analizar lo que fue la guerra, pero dice acá, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, leyeron el libro, este libro de la ley, la palabra de Dios, es la que tiene la guía para que nosotros podamos bendecir a nuestra nación. La palabra de Dios. Confesaron sus pecados, lo vuelve a decir, y adoraron a Jehová su Dios. La adoración es parte de la sanidad, es parte de lo que hay que hacer. O sea, la gente que hizo tomó conciencia en la época de Nehemías. Y después de tomar conciencia, después de orar, pedir perdón y apartarse de los malos caminos, vino un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud es el que produce el gozo interior. Ese cambio de actitud, la Biblia lo llama arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que hacerse a nivel individual y a nivel nacional. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, cada uno por los suyos. Por los pecados de la iglesia, sí, hay que pedir perdón por los pecados de la iglesia. Hay que pedir perdón por los pecados de los gobernantes. Hay que pedir perdón por los pecados de los jueces, de los policías, de los maestros, de los padres de familia, de los que hacen abuso de autoridad. Tenemos que pedir perdón. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo, vayan y coman grosuras, beban vino, envíen porciones a los que no tienen nada, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay un sentir de pedir perdón al Señor, de arrepentirnos y de cambiar de actitud, el Señor en nuestro corazón pone gozo. Gozo no es alegría. Gozo es mucho más que alegría. El gozo se puede tener en el corazón a pesar de lo que estamos sufriendo. El Señor promete gozo, no nos promete alegría. Nos dice, en medio de la prueba, yo voy a poner gozo en tu corazón. Amén. Y la palabra fuerza es vuestra fuerza. En hebreo es maos y significa lugar fortificado, peñasco inexpugnable, refugio fuerte. Es decir, el gozo del Señor es una fortaleza a la cual el enemigo no puede acceder. Por eso termino diciéndoles las palabras del pastor Gonzalo Sanabria, que él dice, el diablo no puede derribar al cristiano que vive el gozo de Dios, porque sencillamente todo lo que le pasa en su vida lo verá como una oportunidad de Dios para crecer y ver la obra del Señor a su favor. Y yo te digo, querido amigo, si este mensaje te ha tocado el corazón, únete a nosotros.
Unite en el sentido de orar, de clamar, de pedir perdón al Señor, de hacer un análisis de la corrupción, de la maldad, del pecado. Mucha gente dice, claro, pero yo no hice ninguno de esos pecados. No importa, pedile perdón al Señor por los pecados ajenos. Pedile perdón al Señor por los pecados de tus ancestros, de tus padres, por estas maldades que hemos visto allí en Corrientes. Pedile perdón al Señor. Y yo creo que esta es la clave de la guerra espiritual. Si el pueblo de Dios se arrepiente y ora y busca el rostro de Dios y se arrepiente y cambia, se aparta de sus malos caminos, dice segunda de Crónicas 7:14 que Dios oirá desde los cielos. Dios perdonará los pecados y Dios va a sanar nuestra tierra. Amén. Querido amigo, querida amiga, que Dios te bendiga. Espero que si tenés alguna duda y querés contactarte con nosotros, ahí están los datos para que lo hagas. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.